Tallulah Hemingway siempre se había enorgullecido de su aguda intuición. En la universidad, sus amigos solían recurrir a ella para descubrir quién mentía en un grupo. Quién decía la verdad en una discusión o quién estaba tramando algo. Era capaz de captar los pequeños detalles. Las miradas fugaces. Las reacciones nerviosas. Todo lo que a otros se les escapaba. Su intuición nunca fallaba. O al menos, así lo pensaba hasta ese día. Era una tarde primaveral cuando su mundo comenzó a tambalear. Tallulah, que había prometido a su amiga Vesper llevarle una tarta casera de manzana y canela a su nuevo piso en la parte vieja de la ciudad. Se encontraba ahora dentro de un taxi, mirando distraída por la ventanilla. El coche se deslizaba a través de las calles de la ciudad, donde el aire fresco y las flores en flor parecían alejarla de sus preocupaciones cotidianas. Sin embargo, algo extraño ocurrió en ese preciso momento. A través de la ventanilla, una silueta conocida apareció a lo lejos. Un hombre alto, de cabello oscuro recogido en una coleta. Estaba de pie a la entrada del restaurante Laurel Read. Tallulah se quedó paralizada al reconocerlo. Era Montgomery, su esposo, el conductor, un hombre mayor con barba canosa. Seguía hablándole sin parar. Pero Tallulah ya no escuchaba sus palabras. Su mente solo podía centrarse en la escena que se desarrollaba frente a ella. Montgomery, quien según le había dicho esa mañana, debía estar en una reunión importante con un cliente al otro lado de la ciudad. Estaba allí, parado frente al restaurante, con una mujer joven, alta, con el cabello rojo recogido hasta los hombros, que caminaba hacia él con una sonrisa luminosa. La mujer, que no parecía ser una desconocida, se acercó y Montgomery la rodeó con el brazo. Fue un abrazo largo, un abrazo que Tallulah no podía ignorar. El taxista detuvo el coche en un semáforo en rojo. Y Tallulah, sin poder apartar los ojos de la escena, vio a Montgomery susurrar algo al oído de la mujer, quien se echó hacia atrás riendo. Luego, él puso suavemente su mano sobre su vientre. Y Tallulah no necesitó más para entender lo que estaba ocurriendo. La mujer estaba embarazada. El corazón de Tallulah dio un vuelco. La confusión la envolvió, seguida por una oleada de calor que la recorrió de la nuca hasta las mejillas. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? La visión de su marido. El hombre con quien había compartido 10 años de matrimonio. De pie con una mujer desconocida. Tocándola de esa manera, le destrozó el alma. Tallulah sintió la boca seca y su respiración acelerada. En ese momento, le costó trabajo pensar con claridad. Podría haber salido del coche, haber corrido hacia ellos, haber exigido explicaciones en medio de la calle. Pero no lo hizo. En lugar de eso, apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. El conductor, notando su silencio, volvió a preguntarle si deseaba seguir adelante. Tallulah, con la voz quebrada, murmuró un sí, sin apartar la mirada de la escena que se desvanecía por el retrovisor. Montgomery se estaba alejando con la mujer, caminando hacia la entrada del restaurante. Ajenos a su presencia, el taxi avanzó por las calles mientras Tallulah trataba de calmar su mente. Pero las imágenes no desaparecían. El rostro de Montgomery, la calidez de su abrazo con la mujer, la mano sobre su vientre. Todo parecía ser una traición a su vida juntos. 10 años de matrimonio, 10 años que Tallulah había considerado estables, felices en su mayoría, de repente se desmoronaban como castillos de arena. Montgomery siempre había sido distante en los últimos tiempos. Más callado, inmerso en sus pensamientos. Tallulah había atribuido ese cambio a la presión del trabajo, la crisis de los 40, o simplemente al estrés de la vida cotidiana.
pero nunca pensó que algo tan profundo como esto estaba ocurriendo a sus espaldas. El taxi finalmente llegó a la casa de Vesper. Un elegante edificio de 3 plantas con un pequeño mirador en el techo. Tallulah pagó al conductor y bajó del coche, con las piernas temblorosas. Cuando llegó a la puerta de la casa de su amiga, se quedó paralizada. ¿Cómo iba a poder enfrentarla? ¿Cómo iba a sonreírle? A hablarle de los pequeños detalles del día a día, cuando su mente estaba atrapada en la imagen de su marido abrazando a otra mujer? Vesper abrió la puerta con su usual energía, sonriendo al verla. Tallulah, qué bien que has venido. Pensé que no lo harías. Después de todo, ya has hecho la tarta, ¿verdad?, dijo Vesper mientras la invitaba a entrar. Tallulah, incapaz de sostener una conversación trivial, simplemente asintió, siguiendo a su amiga hasta la cocina. Vesper estaba tan concentrada en preparar el té que no notó que Tallulah estaba distante, absorta en sus pensamientos. La conversación de Vesper sobre el nuevo piso, el barrio, y los detalles cotidianos de su vida no lograban penetrar el muro de confusión que se había instalado en la mente de Tallulah. Cuando Vesper la miró con atención y preguntó si todo estaba bien, Tallulah respondió, con una sonrisa tensa, que solo estaba cansada. Finalmente, después de un largo rato de hablar sin realmente escuchar, Tallulah no pudo más. Se acercó a Vesper y, con voz quebrada, le preguntó, ¿alguna vez has sentido que no conoces realmente a la persona con la que has vivido 10 años? Vesper, sorprendida por la pregunta, frunció el ceño. ¿Te refieres a Montgomery? ¿Qué ha hecho? Tallulah respiró hondo, y luego, sin poder contenerse más, le dijo, lo vi hoy con otra mujer. Embarazada. Vesper la miró con incredulidad, dejando caer su taza de té. ¿Estás segura de que era él?, preguntó, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Totalmente segura, respondió Tallulah, apretando los dientes para contener las lágrimas. Lo abrazó, le puso la mano en el vientre. Estaban muy cerca. Vesper, no era un simple conocido. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo pudo hacerme esto? Vesper la miró fijamente y sugirió varias opciones. Desde la vigilancia discreta hasta la contratación de un investigador privado. Pero Tallulah sabía que solo podía hacerlo a su manera. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir, antes de decidir qué hacer a continuación. Esa noche, Tallulah llegó tarde a casa. Montgomery ya estaba allí, sentado en el salón con su portátil sobre las rodillas. Al verla, le sonrió con esa sonrisa que siempre le había parecido cálida y reconfortante, pero que ahora le parecía vacía. Distante. ¿Cómo te fue?, le preguntó mientras cerraba el portátil. Bien, respondió Tallulah sin pensarlo. ¿Y tú? ¿La reunión con el cliente? Montgomery se detuvo un momento antes de responder, como si algo en su interior se hubiera alterado. Sí, bien, creo que llegaremos a un acuerdo, dijo. Pero su tono vacilante no pasó desapercibido para Tallulah. ¿Cenaste?, preguntó, intentando restablecer la normalidad, aunque dentro de ella se estaba desmoronando. Sí, en casa de Vesper, dijo Tallulah, y sin darle oportunidad a Montgomery de decir algo más. Subió rápidamente las escaleras. Se encerró en el dormitorio y se apoyó contra la puerta, mirando su reflejo en el espejo. Tenía 36 años. Con algunos mechones de plata en el cabello y arrugas en las comisuras de los ojos, pero aún se consideraba atractiva. Montgomery siempre había dicho que le encantaban sus ojos de color avellana. Su sonrisa, sus manos. ¿Se lo había dicho también a ella? ¿A esa mujer? Tallulah abrió el cajón de la cómoda y sacó un viejo álbum de fotos, buscando respuestas en el pasado. Las fotos mostraban momentos felices de su vida juntos,
el picnic en el parque. Su boda. La casa que compraron 3 años atrás. Antes de que todo cambiara. También había fotos de Montgomery antes de conocerla. Con el cabello corto, sonriendo despreocupado. Tallulah sentía que no conocía a ese hombre. Al abrir otro cajón, encontró una caja de madera con un anillo. Al verlo, su corazón se aceleró. Era un anillo con un pequeño zafiro rodeado de diamantes diminutos. No era un anillo de compromiso, sino un regalo delicado de otra época. Y en su interior estaba grabado, SW Forever. Sinclair Westwood. Montgomery para siempre. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Sinclair. El pasado de Montgomery, que él había ocultado tan cuidadosamente. Tallulah respiró profundamente y decidió que necesitaba respuestas. Pero también sabía que ese camino podría destruirlo todo. El viaje de Tallulah hacia la verdad acababa de comenzar. Y cada paso la acercaba más a la angustia. A la verdad amarga que, aunque dolorosa, podría finalmente liberar su alma. Tallulah cerró el álbum con rapidez, apretando las fotos contra su pecho. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había descubierto. Pero el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Montgomery nunca le había hablado de su pasado, de la música que compartió con Sinclair, ni de la relación tan profunda que había tenido con ella. Las palabras de Gladys, la madre de Montgomery, resonaron en su mente. Montgomery siempre ha sido un hombre reservado. Perder a Sinclair lo cambió. Tallulah trató de calmarse. Pero sabía que necesitaba más que simples explicaciones. Quería entender. Pero no podía soportar la idea de ser una desconocida para el hombre con el que había compartido 10 años de su vida. Decidió que necesitaba respuestas directas. Pero antes de enfrentar a Montgomery, tenía que asegurarse de comprender todo lo que había sucedido. Una mezcla de ira, confusión y tristeza la envolvía. Pero también había algo más. Una necesidad urgente de hablar con Olympia. Si Montgomery no estaba dispuesto a decirle la verdad, tal vez Olympia lo haría. Esa misma tarde, Tallulah se dirigió a la biblioteca. La idea de enfrentarse a Olympia la aterraba. Pero también sentía que era la única manera de resolver las preguntas que la atormentaban. Olympia Westwood era el otro punto de la ecuación. El vínculo entre su esposo y su difunta prometida. Tallulah había visto a Olympia en las fotos. La mujer joven y pelirroja que ahora estaba embarazada. Pero, ¿qué la unía a Montgomery? ¿Era solo una amiga? ¿O había algo más? La preocupación la atormentaba. Y lo que más la aterraba era la posibilidad de que Olympia estuviera llevando una parte de la vida de Montgomery que Tallulah nunca conocería. Cuando llegó a la biblioteca, el edificio parecía aún más sombrío que de costumbre. La luz tenue y la quietud del lugar contrastaban con el torbellino que reinaba en su interior. Tallulah respiró hondo antes de entrar. Sabía que su encuentro con Olympia no iba a ser fácil. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba comprender a la mujer que, en muchos aspectos, representaba el pasado oculto de su marido. La bibliotecaria, Edith Pruitt, la saludó con amabilidad al verla entrar. ¿En qué puedo ayudarte, señora Hemingway?, preguntó, mirando a Tallulah con interés. Sin embargo, Tallulah ya no tenía fuerzas para mantener la compostura. Su vida se había desplomado en pedazos. Y solo podía aferrarse a la esperanza de que encontraría algo de paz en esas respuestas. Busco a Olympia Westwood, dijo, y la bibliotecaria le indicó el camino hacia la sala de archivos. En el fondo de la biblioteca, Tallulah subió las escaleras que conducían a la tercera planta, donde los pasillos eran aún más oscuros. Cuando llegó a la puerta que conducía a la sala de archivos, la vio. Olympia estaba de pie junto a una mesa, revisando documentos con una concentración total.
Su presencia irradiaba una tranquilidad que sorprendió a Talula. No era la mujer agresiva o llena de celos que ella había imaginado. Olimpia, al levantar la vista y reconocerla, no mostró sorpresa ni evasión. De alguna manera, Talula sintió que Olimpia ya sabía lo que iba a decirle. Señora Hemingway, dijo Olimpia, su tono suave y medido. Sé por qué estás aquí. Talula entró y cerró la puerta detrás de ella. Las palabras que había practicado en su mente se desvanecieron. Te vi con Montgomery, dijo, directamente al grano, fuera del restaurante Laurel Reaz. Hace 2 días. Estabas con él, embarazada. Olimpia no mostró ni sorpresa ni incomodidad. Solo la miró fijamente, como si esperara esa confrontación. Sabía que esto pasaría algún día. Dijo finalmente, y sé que Montgomery no te lo ha dicho. No me lo ha dicho. Pero no es porque no quiera. Es porque no sabe cómo. ¿Cómo puede no saber cómo? Preguntó Talula, su voz quebrada por la mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué ocultar todo esto durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre vosotros? ¿Qué me estás ocultando? Olimpia se acercó lentamente y se sentó en una silla frente a Talula. Talula, sé que lo que voy a decirte no va a ser fácil de escuchar. Montgomery y yo compartimos algo más que solo recuerdos de su prometida. Sinclair, no es lo que piensas. Pero la relación que compartimos ahora. La que tienes que entender. No es una traición, aunque parece serlo. Talula sintió un nudo en el estómago. No lo entiendo. Olimpia, no lo entiendo, murmuró, luchando contra las lágrimas. Lo sé, dijo Olimpia, su mirada profunda y triste. Montgomery y yo nos apoyamos mutuamente después de la tragedia. Después de la muerte de Sinclair. Él quedó destrozado. Y yo, por mi parte, me convertí en la hermana que nunca pude ser para ella mientras vivía. Nos ayudamos a seguir adelante. Aunque con el paso del tiempo, todo se complicó, pero nunca hubo nada romántico entre nosotros. Talula la miró fijamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Olimpia respiró hondo. Montgomery me ayudó en un momento en el que me sentía completamente perdida. Después de todo lo que pasó con Sinclair, y con todo lo que había sucedido en mi vida, necesitaba sanar de alguna manera. Y él estuvo allí, como amigo, como apoyo, pero todo esto nunca tuvo que ver con amor romántico. Talula, cuando me enteré de que no podría tener hijos por mis propios medios. Fue él quien me ayudó. Como amigo, no lo que piensas. Pero sí de la forma más generosa y sincera. Talula no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿todo esto? ¿El bebé? ¿La inseminación? Preguntó, su voz quebrada. Sí, respondió Olimpia suavemente. Pero no lo entiendas mal. Montgomery no es el padre en el sentido tradicional. Solo me ayudó como donante. Como alguien que compartía el dolor de perder a Sinclair. Pero que también quería ayudarme a cumplir mi sueño de ser madre. Sin embargo, no se involucrará en la crianza del niño. No lo hará. Solo fue una forma de ayudar. Talula cerró los ojos un momento, asimilando la información. Montgomery nunca me dijo nada. Murmuró, nada de todo esto. Y yo lo he descubierto todo de la forma más dolorosa posible. Olimpia se levantó y se acercó a ella, tocándole suavemente el brazo. Talula, yo también lamento que todo esto haya sido tan complicado. Montgomery debería haberte hablado de esto antes. Pero, como te dije, él temía que no lo entendieras. Temía perderte. Talula se giró hacia ella, mirando sus ojos verdes con intensidad. Lo que más me duele no es que me haya mentido, sino que me haya ocultado una parte tan importante de su vida, de su corazón. Durante todo este tiempo, ¿qué clase de relación tenemos si no es capaz de ser honesto conmigo?
Olimpia la miró con compasión, pero también con una tristeza profunda. No sé si será capaz de ser honesto contigo de inmediato. Talula, todo esto lo ha llevado en secreto porque no sabe cómo compartirlo. Ha sido su forma de protegerse. Y ahora, tal vez, está perdiendo todo por no haber tenido el valor de ser sincero desde el principio. Talula se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que esta conversación con Olimpia no era el final, sino solo el principio de una serie de conversaciones difíciles que tendría que tener. Primero con Montgomery y luego consigo misma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más cerca de entender lo que había estado sucediendo a su alrededor. A pesar del dolor que eso implicaba. No sé qué hacer ahora, susurró Talula, mirando a Olimpia, que la observaba en silencio. No sé si puedo perdonarlo. No sé si puedo seguir viviendo con esta mentira. Solo tú puedes decidir eso, respondió Olimpia suavemente. Pero debes hablar con él. Necesitas escuchar su versión. Necesitas escuchar su dolor, su arrepentimiento, y luego, podrás decidir si sigues adelante. Talula asintió lentamente, sabiendo que, al final, la decisión era solo suya. Lo que sucediera a partir de ese momento sería el resultado de sus elecciones. De su capacidad para entender el pasado de Montgomery y, tal vez, para perdonarlo. Gracias por ser honesta conmigo, dijo Talula, poniéndose de pie. Esto no ha sido fácil. Pero ahora sé que tengo que hablar con él. Debo entender la verdad de su boca. Ojalá todo sea más claro para ti pronto, dijo Olimpia con una sonrisa triste. Talula salió de la biblioteca. El peso de la información y las emociones acumuladas sobre sus hombros. A medida que caminaba hacia el taxi que la llevaría a casa. Sentía que algo dentro de ella se rompía y, a la vez, algo nuevo comenzaba a surgir. La verdad estaba fuera de su alcance. Pero pronto, muy pronto, llegaría el momento de enfrentarse a Montgomery y decidir qué hacer con todo lo que había aprendido. Talula llegó a su casa esa noche con el corazón latiendo desbocado. Las palabras de Olimpia aún resonaban en su cabeza. Pero ahora sentía un nudo en el estómago. Todo lo que había descubierto, todas las revelaciones, le daban vueltas en la mente. Como una espiral de pensamientos sin fin. No sabía qué hacer, no sabía qué sentir. Montgomery le había mentido. Había ocultado parte de su vida durante todo su matrimonio. Y lo peor era que no había sido una mentira cualquiera. Había sido una mentira sobre el corazón. Sobre la intimidad más profunda de su ser. Y la idea de que él le hubiera ocultado su relación con Olimpia. Por más que no fuera romántica. Seguía atormentándola. El taxi la dejó en la entrada de la casa. A lo lejos, vio las luces encendidas, lo que indicaba que Montgomery ya había llegado. Al principio, Talula sintió un impulso de huir, de dar media vuelta y marcharse. Pero sabía que no podía. El nudo en su pecho le decía que necesitaba enfrentarse a la verdad. A la cruda realidad que hasta ese momento había estado eludiendo. Entró en la casa con el corazón acelerado y las manos sudorosas. El sonido de la televisión flotaba desde el salón. Montgomery estaba allí, en el mismo lugar en el que tantas veces lo había visto. Pero esa noche era diferente. La tensión en el aire era palpable. Montgomery levantó la vista cuando Talula entró. Su rostro, normalmente relajado y sereno, mostraba una mezcla de preocupación y cansancio. Parecía estar esperándola, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Dónde has estado?, preguntó, su voz suave pero cargada de una ansiedad que Talula no había visto antes. Te he llamado varias veces. No me contestaste. Talula se detuvo en la entrada, mirando a Montgomery con una intensidad que lo sorprendió. Estuve en la biblioteca, dijo,
Su voz apenas un susurro. Hablé con Olimpia. Montgomery palideció al instante. La tensión en sus hombros se hizo más evidente. Bajó la mirada, evitando sus ojos. ¿Qué te dijo?, preguntó con un tono que ya no intentaba disimular su incomodidad. Tallulah se acercó lentamente, sin apartar los ojos de él. Me dijo la verdad, respondió, su voz firme pero llena de un dolor profundo. Sobre Sinclair, sobre su relación contigo, sobre lo que realmente está pasando. Montgomery cerró los ojos por un momento, como si se estuviera preparando para un golpe. Tallulah, yo no sé por dónde empezar, dijo, levantando finalmente la mirada hacia ella. No quiero que esto nos destruya. No quiero perderte. Tallulah se quedó en silencio, observándolo con tristeza. ¿Por qué me mentiste, Montgomery? ¿Por qué ocultaste todo esto durante tanto tiempo?, preguntó, su voz temblando por la emoción contenida. Me hablaste de tus clientes, de tus proyectos, de tus reuniones, pero nunca me hablaste de ella, de tu pasado, de lo que realmente te duele. Montgomery suspiró profundamente y se dejó caer en el sofá. Tallulah, yo perdí a Sinclair. La perdí de la manera más trágica. Y me costó mucho superarlo. No solo la perdí como mi prometida, sino como una parte de mí. Y Olimpia. Ella ha sido mi apoyo. Pero nada más. No es lo que piensas. Tallulah lo miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Y el bebé, Montgomery? ¿Por qué no me hablaste de eso? Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra parecía un golpe directo al corazón. Yo solo quería ayudarla, dijo Montgomery con un tono de voz bajo. Olimpia no podía tener hijos por su cuenta. Y yo pensé que podía hacer algo bueno por ella. No era para reemplazar a Sinclair. Fue algo que hice porque sentí que la familia Westwood me había dado tanto. Y yo quería devolverles algo. No te lo dije porque no quería que lo vieras como una traición. No quería que pensaras que me olvidé de ti. Tallulah se quedó en silencio, procesando sus palabras. No sabía qué pensar, no sabía qué sentir. Montgomery estaba explicando su perspectiva, pero aún sentía que algo se le escapaba. Algo que no lograba entender. Pero, ¿por qué todo eso en secreto? ¿Por qué me ocultaste que veías a Olimpia? ¿Por qué no confiaste en mí? Porque temía perderte, dijo Montgomery en voz baja. Temía que no pudieras entenderlo. Temía que me vieras como un hombre roto, incapaz de superar su pasado. Y no quería que eso nos separara. Pensé que si guardaba silencio, podría protegerte, proteger lo que teníamos. Tallulah sintió como una ola de frustración la invadía. No se trata de protegerme, Montgomery, se trata de confiar en mí. Se trata de compartir tu dolor. No esconderlo. Al final, lo que hiciste fue construir un muro entre nosotros. Montgomery se quedó en silencio, observando el suelo. Sabía que había cometido un error. Lo sé, Tallulah, y me arrepiento profundamente de no haberte contado todo esto antes. Pero ahora, ya es tarde. Ya lo sabes. Tallulah se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, como si el cielo compartiera su tormenta interior. ¿Lo entiendes, Montgomery?, preguntó, sin mirarlo. Lo que más me duele no es que me hayas mentido sobre Olimpia. Es que me hayas mentido sobre nosotros. Tú y yo, todos estos años, construyendo una vida juntos. Pero tú nunca me dejaste entrar completamente en tu mundo. Montgomery se levantó y dio un paso hacia ella, su voz llena de desesperación. Tallulah, yo te amo más que a nada en este mundo. Y si pudiera volver atrás, te lo diría todo, pero lo que más temo ahora es perderte. Lo último que quiero es que me dejes. Tallulah cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas.
La verdad le dolía más de lo que esperaba. Todo lo que había creído sobre su relación, sobre su vida con Montgomery, se estaba desmoronando a su alrededor. No sé si puedo perdonarte, dijo, su voz rota. No sé si puedo vivir con todas estas mentiras. Tallulah, por favor, imploró Montgomery. Dame una oportunidad. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Que podemos superarlo. Tallulah lo miró por primera vez, con los ojos llenos de dolor y cansancio. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo, susurró, pero lo que sé es que no quiero que esta mentira destruya todo lo que hemos tenido. Necesito tiempo. Tiempo para pensar. Montgomery asintió, sus ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, esperando, dispuesto a hacer lo que sea para ganar de nuevo tu confianza. Tallulah se dio la vuelta y subió las escaleras hacia el dormitorio. Cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en ella, sintiendo cómo la fatiga la invadía. Todo estaba en ruinas. Todo lo que había creído sobre su vida juntos había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Pero también sabía que este era un momento crucial. El momento en que tendría que tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida. En la oscuridad de la noche, mientras escuchaba la lluvia caer y el sonido distante de Montgomery moviéndose por la casa, Tallulah reflexionó sobre lo que realmente quería. Podía quedarse, podía luchar por reconstruir lo que se había roto, o podría marcharse y seguir adelante con su vida. Pero una cosa estaba clara: necesitaba respuestas. Y necesitaba encontrar la paz dentro de sí misma antes de tomar cualquier decisión. La mañana siguiente llegaría con nuevas preguntas y nuevos desafíos. Pero por ahora, solo quería descansar, sin importar lo que el futuro le deparara. El sonido del despertador despertó a Tallulah al día siguiente. Pero no fue el mismo sonido reconfortante de siempre. Hoy, el sonido la golpeó como una llamada a la realidad. La realidad que había estado evitando durante años. Hoy, las mentiras de Montgomery. Las mentiras que había ocultado. La verdad a medias y las preguntas sin respuesta. Todo eso pesaba sobre ella como una carga insostenible. Se levantó de la cama con una sensación de vacío, sin poder pensar con claridad. ¿Qué haría ahora? ¿Podía confiar de nuevo en Montgomery? ¿Podía perdonarle todo lo que había hecho? Las preguntas la atormentaban. Pero no encontraba ninguna respuesta definitiva. Lo único que sabía era que ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Tenía que tomar una decisión. Y tenía que hacerlo sola. Al bajar las escaleras, la casa parecía vacía, silenciosa, como si el ambiente también estuviera esperando una resolución. Montgomery no estaba allí. Tallulah sabía que él había salido temprano. Como siempre. Pero esta vez todo era diferente. No importaba si él estaba o no en casa. El aire entre ellos había cambiado para siempre. En la cocina, Tallulah se preparó un café con las manos temblorosas. El aroma a café flotaba en el aire. Pero no le daba consuelo. Cuando se sentó en la mesa, su mirada se desvió hacia el teléfono móvil sobre la mesa. Había visto las llamadas perdidas de Montgomery anoche, cuando estaba en la biblioteca con Olympia. Y ahora había un mensaje de él. Tallulah lo miró durante unos segundos antes de desbloquear la pantalla y leerlo. Tallulah, por favor, necesito hablar contigo. Sé que tienes muchas preguntas y que te sientes herida. No quiero que esto termine así. Espero que podamos hablar pronto. Te quiero. El simple hecho de ver esas palabras hizo que el dolor volviera a su pecho. Un dolor punzante, profundo. Quería responderle. Pero las palabras no salían. Lo había amado tanto. Pero ahora todo parecía empañado por la traición y el engaño. ¿Cómo podía confiar en él otra vez? El café ya se había enfriado cuando, finalmente,
Decidió hacer algo que había estado evitando todo este tiempo: hablar con él. Sabía que las respuestas que necesitaba solo podían venir de Montgomery. Si realmente quería saber la verdad. Si quería comprender por qué había guardado todo esto en secreto. Necesitaba enfrentarse a él cara a cara. Tomó su teléfono y marcó su número. El sonido de la llamada resonó en sus oídos. Cuando la voz de Montgomery respondió. Tallulah no supo qué decir al principio. Tallulah, dijo él, su voz llena de una angustia que la hizo sentirse aún más desconcertada. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Tallulah respiró profundamente, tratando de calmar su mente agitada. Sí, respondió, su voz apenas un susurro. Podemos hablar, pero necesito saber la verdad. Montgomery, necesito que me digas todo. Desde el principio. La llamada se silenció por un momento. ¿De qué hablas?, preguntó él, su tono de voz más grave. Más serio. Tallulah, sabes que te he dicho todo lo que necesitabas saber. No, respondió Tallulah con firmeza. No me has dicho la verdad. Y sé que hay mucho más de lo que me has contado. Ayer, en la biblioteca, HABLE con acento agudo con Olympia. Ahora lo sé todo. El bebé, tu relación con ella, lo que no me has contado durante todos estos años. ¿Por qué, Montgomery? ¿Por qué no me lo dijiste? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Tallulah podía escuchar la respiración de Montgomery, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Finalmente, habló. Tallulah. Lo siento tanto. Yo no sabía cómo explicarlo. Y no quería perderte. No podía soportar la idea de que me vieras diferente. De que pensaras que no era el hombre que pensabas que era. Tallulah apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? ¿Que no querías perderme? ¿Qué hay de la honestidad? ¿Qué hay de la confianza? Todo lo que has hecho. Todo lo que has ocultado. ¿Me has estado mintiendo durante todo este tiempo? Montgomery suspiró, su voz llena de arrepentimiento. Tallulah, sé que te fallé. No sé ni por dónde empezar. La verdad es que no tenía idea de cómo decirte todo esto. Nunca supe cómo hablar de Sinclair. De lo que sentí después de su muerte. Y luego, Olympia. Lo que ella necesitaba. Yo me involucré de una manera que no debería haberlo hecho. Pero te juro que nunca fue con la intención de traicionarte. Tallulah sintió una presión en el pecho, como si no pudiera respirar. Entonces, ¿todo esto? Olympia, el bebé, las mentiras? ¿Nunca pensaste que podría entenderlo? ¿Nunca pensaste que podría ser parte de tu vida? ¿Tu pasado? ¿Tu dolor? Pensé que no lo entenderías. Admitió Montgomery. Temía que me dejaras. Temía que nunca me vieras de la misma manera. Pensé que era más fácil mantener todo en secreto. Que todo seguiría igual si no te decía nada. Tallulah sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Y el bebé? Montgomery, ¿por qué no me dijiste la verdad sobre eso? ¿Por qué no me hablaste de Olympia y de todo lo que hacías por ella? Porque no quería perderte, dijo él, su voz quebrada. Porque yo te amo, Tallulah. No quería que pensaras que no te amaba. Que no te daba importancia. Pensé que si te decía la verdad, todo se iría a la mierda. Pero me equivoqué. Te he fallado. Tallulah se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. El dolor seguía siendo abrumador. Y las preguntas seguían multiplicándose en su mente. No sé qué hacer con todo esto. Susurró finalmente. No sé si puedo seguir adelante con esto. Montgomery no respondió de inmediato. Te entiendo, dijo después, su tono lleno de desesperación. Solo te pido una oportunidad, Tallulah, para hablar, para aclararlo todo, para mostrarte que quiero ser un hombre mejor para ti. Tallulah cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos.
No sé si puedo perdonarte. Dijo con la voz quebrada. No sé si puedo seguir confiando en ti. Montgomery parecía derrumbado. Te lo prometo, Tallulah. Haré lo que sea necesario para que confíes en mí de nuevo. No te voy a fallar otra vez. No te voy a perder. Tallulah se llevó una mano a la frente, sintiendo un dolor punzante. Tengo que pensarlo. Montgomery, no puedo tomar decisiones en este momento. Está bien, respondió él, su voz suave. Te daré el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista. Tallulah colgó el teléfono lentamente, sintiendo cómo el peso de la conversación la arrastraba aún más profundamente hacia la confusión y el dolor. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y no podía simplemente ignorarlo. Tenía que enfrentarse a todo lo que había aprendido, a todo lo que había estado oculto. La casa estaba silenciosa, vacía de cualquier respuesta o consuelo. Tallulah se sentó en el sillón del salón, rodeada por el mismo espacio que había compartido con Montgomery durante años. Todo lo que había conocido se había desmoronado, y el futuro parecía incierto, pero había algo dentro de ella que sabía que tenía que decidir. Tenía que encontrar una forma de seguir adelante, ya fuera con Montgomery o sin él. El día avanzó lentamente, y Tallulah sentía que cada minuto era una eternidad. Sabía que había mucho que resolver, mucho que entender. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Esperar y pensar, porque su vida había cambiado. Y ahora, más que nunca, debía decidir quién quería ser y cómo seguiría adelante. El día siguiente amaneció con una sensación de calma tensa. Tallulah se despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente los cristales de la ventana. Una melodía que, en otros tiempos, habría encontrado reconfortante. Pero ahora, en este momento, la lluvia solo parecía subrayar la tormenta que se libraba en su interior. Su mente seguía agitada, atorada entre las emociones encontradas. Todo lo que había descubierto, todo lo que le había sido ocultado por Montgomery, seguía siendo un peso insoportable. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana, observando las gotas de lluvia que resbalaban lentamente por el cristal. Como si, al igual que ella, intentaran encontrar una salida. Respiró profundamente, buscando algo de paz en medio del caos. Sabía que el día sería clave para tomar decisiones importantes, pero aún no tenía claro qué camino debía seguir. La verdad había dejado cicatrices profundas, pero la idea de perderlo todo también la aterraba. Cuando entró en la cocina, la familiaridad del espacio la golpeó con fuerza. Todo parecía igual que siempre, pero a la vez, todo estaba cambiado. El aroma del café, el sonido de la tostadora, incluso el canto de los pájaros fuera de la ventana, le resultaban extraños, como si ese día fuera un umbral entre el pasado y el futuro. Y todo lo que conocía hasta ahora estaba a punto de transformarse en algo irreconocible. Decidió que tenía que hablar con Montgomery. Ya no podía seguir adelante sin respuestas claras. Necesitaba escuchar su versión completa, entenderlo todo, aunque tuviera que enfrentarse a más verdades incómodas. Tallulah sabía que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento cambiaría su vida por completo. Cuando salió a la calle, la lluvia había cesado, dejando un aire fresco y renovado. El cielo estaba gris, pero la sensación de cambio era palpable. Tallulah subió al taxi que la llevaría hacia la casa de Montgomery. No sabía cómo abordaría la conversación, pero sabía que era el momento de ser honesta consigo misma. Ya no podía seguir ignorando lo que había descubierto ni dejar que el miedo al conflicto la paralizara. Cuando llegó a la casa, encontró a Montgomery sentado en el salón, tal como lo había dejado la noche anterior. Su expresión estaba marcada por la misma ansiedad y dolor que ella había visto en sus ojos,
Pero hoy Talula no podía permitirse la compasión fácil. Tenía que ser firme, tenía que tomar el control de la situación, aunque fuera desgarrador. Montgomery, dijo Talula, su voz tranquila pero firme. Necesito que seas completamente honesto conmigo. Ya no puedo vivir con la incertidumbre. Ya no puedo seguir dándole vueltas a todo esto. Montgomery levantó la vista lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. Talula, comenzó, su voz temblorosa. Sé que te he fallado. No sé cómo llegué a este punto, pero te lo juro. No fue intencional. Lo que hice, lo hice porque pensé que era lo mejor en ese momento. Pero ahora veo que solo he creado más dolor. Talula lo miró fijamente. No se trata de si fue intencional o no. Montgomery, se trata de las mentiras. De todo lo que me ocultaste. Se trata de que no confías en mí lo suficiente como para compartir tu pasado. Tu dolor, tus decisiones. No puedo seguir viviendo así. Montgomery tragó saliva, claramente afectado. Lo sé, pero el pasado me persigue. El dolor de perder a Sinclair nunca desapareció. Y Olympia. Ella estaba allí para mí. Solo por un momento. Me sentí que podía volver a ser yo mismo. Pero nunca quise que eso nos afectara a ti y a mí. ¿Y el bebé? Preguntó Talula, su voz un susurro, pero cargado de una angustia palpable. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dejaste ser parte de eso? Montgomery cerró los ojos por un momento, como si luchara por encontrar las palabras correctas, porque no quería que lo vieras como algo más. Talula, no era mi hijo, no lo era, solo ayudé a Olympia porque ella lo necesitaba. ¿Por qué? Porque siento que le debo algo a la familia Westwood. Y no quería que pensaras que te estaba reemplazando, o que había dejado de amarte. Pero lo hiciste, Montgomery, respondió Talula, su tono ahora más firme, más cortante. Me reemplazaste en tu vida. Me dejaste fuera, excluida. Tú y Olympia tienen un vínculo que yo nunca entendí. Y ahora me doy cuenta de que estaba ahí, frente a mis ojos, todo el tiempo. La música, el bebé, su dolor. Todo eso es algo que compartías con ella. Y yo estaba aquí. En una vida que pensaba que era nuestra. Montgomery la miró con tristeza. Pero no dijo nada. Sabía que no podía justificar lo que había hecho. Y que las palabras ya no podían cambiar nada. Lo único que quedaba era la verdad. Y esa verdad era dolorosa. Tanto para él como para Talula. Talula suspiró profundamente y se levantó. Caminando hacia la ventana. La lluvia había regresado. Pero ahora se sentía más liviana. Como si, al enfrentar todo lo que había estado oculto, una parte de ella pudiera finalmente empezar a sanar. No sé si puedo seguir adelante con todo esto. Montgomery, dijo finalmente. Su voz más suave pero aún llena de incertidumbre. No sé si puedo perdonarte. O si debo seguir intentándolo. Necesito tiempo para pensar, para procesarlo todo. Montgomery se levantó lentamente y se acercó a ella. Te lo prometo, Talula, no me voy a rendir. Si me das tiempo, haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. No quiero perderte. Te amo, y sé que he cometido un error. Pero estoy dispuesto a luchar por nosotros. Talula lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio en sus ojos una sinceridad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Pero no sabía si eso sería suficiente. Lo pensaré, dijo, con voz firme pero cansada. Y cuando esté lista para hablar, te lo diré, pero por ahora, necesito espacio. Necesito procesar todo lo que he aprendido. Montgomery asintió, dándole un último vistazo antes de dar un paso atrás. Te daré el espacio que necesites, dijo con tristeza, y Talula pudo ver en sus ojos el dolor de saberse responsable de todo lo que había roto. Y cuando estés lista,
Estaré aquí. Tallulah salió de la casa. El aire fresco de la tarde tocando su piel. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que había dado el primer paso hacia la verdad. No sabía qué decisión tomaría, ni cómo se resolverían todas las preguntas que quedaban. Pero una cosa sí sabía. Tenía que enfrentarse a la verdad. No importa cuán dolorosa fuera. Y con el tiempo, quizás pudiera encontrar la paz.